Namaste. Bueno, estamos aquí con el maestro Lakshahara. Hola, ¿eh? ¿cómo están? Un gran ser humano, una gran persona. Lakshahara, contanos, ¿cuánto hace que estás en esta vida de servicio? ¿Cuánto tiempo? Bueno, Pues hagan la cuenta, tengo 60, empecé a los 13, muy bien. ¿Y cómo fue este llamado? a los 12. No sé si la gente se interesa por estas cosas, pero bueno, hubo una visión, simplemente hubo eso, una visión, y a partir de ahí todo fue distinto. Lo que digo siempre es que hubo un pensamiento generado por un sentimiento profundo a partir de ahí, que hasta el día de hoy no cesa y supongo que nunca va a cesar, que fue en esa época fuerte que yo soy eterno. Sucedía ese pensamiento desde el corazón hacia la mente, a partir de esa experiencia interna. No hablo de místico, porque la gente puede entender cosas distintas con el misticismo, con la fantasía y todo eso. Hablo de una experiencia interna, personal. Y hasta el día de hoy sigue estando eso, y creo que esa es la fuerza y la base que me permite seguir trabajando sin detenerme. Muy bien, Eso. qué bonito. Y contándonos un poquito, ¿qué es el yoga para ti? Es que no, ya a esta altura no es un pensamiento, ni siquiera es un sentir. Como le digo a la gente que en el Kundalini Kriya Yoga la práctica es la vida misma, supongo que este desandar el camino es el yoga, ¿no? Que permite que en cada instante de la vida las cosas puedan unirse en principio y después puedan unificarse como unidad. Pero bueno, es muy complejo esto, desde el conocimiento formal es muy complejo, porque primero hay que desprenderse de muchísimos preconceptos y entender que la energía divina fluye todo el tiempo, y hacerse consciente de ella sucede por la gracia de Dios o por alguna experiencia interna o por el desprendimiento de las cosas formales de este mundo que ya sabemos que no existen en nosotros como algo bueno, sano y limpio para que nuestro camino sea cada vez mejor. Pero el proceso es distinto en función a una persona que hace una vida común, porque está todo el tiempo observando, revisando, hasta que un día la gracia aparece por ese camino donde yo digo que los frutos que hay en esos árboles son todas gracias de Dios. Hay que llegar a ese punto. Primero uno se da cuenta de qué camino tiene que hacer por el tipo de personalidad que tiene, Raya Yoga, Kundalini Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, Raya Yoga, lo que sea. Pero después entra en otro sendero Que nada que ver con que eso. él no ha decidido, ¿no? Y en ese sendero está la gracia de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Y tu nombre espiritual cuál es? Lakshahara. Lakshahara. ¿Qué significa Bueno, hay Lakshahara? otro, pero no importa. El Lakshahara es el formal. Es el formal. Sí. Ok. ¿Y ese quién te lo dio? Mi maestro, ¿Cómo se llamaba tu maestro? Pawan Los Rama, ¿Y él qué tendencia tenía? Zen. Era Zen. Era devoto de Rama, pero su forma de enseñar era más Zen que otra cosa. Bien, bien, bien. ¿Y él fue el que te fue también ayudando Ayudó. a que el conocimiento se formalice, Más digamos? que nada eso, ya estaba puesto Sí. ahí, ya estaba. Lo que hace un guía es hacer que el conocimiento surja a la superficie.
primero al corazón, luego la mente y luego que se pueda expresar en el mundo en el que Relativo. vivimos. Sí. Sí. Ah, muy bien. O sea que ese sería el proceso, digamos, de la conciencia Sí, en cada persona. sí. Y es lo que más o menos también lo que el yoga propone, ¿no? El yoga tiene que proponer lo más importante, que es la toma de conciencia. Más allá de todas las técnicas que uno hace, lo más importante es la conciencia. Si uno toma conciencia de lo que es, ya tiene el camino Allanado. allanado completamente. Ok. Entonces podemos decir que el yoga en un principio es un sendero. Son senderos. Sí, sí, se toma como senderos. Se toma como senderos. Sería mejor no expresar el sendero con la palabra yoga, sino con la palabra bhakti, raya, kriya, que son senderos para llegar al yoga, que es la unidad. Exactamente. Como el reino de los cielos, como el satori, como el nirvana, es un nivel de conciencia superlativo. O sea que el yoga es un nivel de conciencia. Es un nivel de conciencia. No es que tú practicas yoga, sino que llegas al yoga. Tú practicas distintos senderos para llegar al yoga. Cualquier sendero de cualquier religión, ¿eh? Sí, sí, entiendo. Porque yoga no es ninguna religión. Cualquier sendero que indique que caminando por él llego a la unidad, eso me va a conducir al yoga. Perfecto. O sea que la finalidad de las prácticas o cualquier sendero que Sí. tengas es llegar al yoga. Anden, Perfecto. Entonces podemos decir que se le puede llamar yogi no al que camina el sendero, sino al que ya llega a Sí. la finalidad que es yoga. Igual al cuando estado. decimos yogi, bueno, se entiende también formalmente que es una persona que practica un sendero particular de yoga, ¿no? Pero como estamos hablando del yoga como la cima, sí, el yogi o yogini son las personas que ya han realizado esta unidad. Okay. ¿Y el yoga es solo físico, maestro Layajara? No, en realidad no es físico el yoga. Pero bueno, como siempre decimos en Occidente, tenemos la maravillosa virtud de destrozar todo lo que viene de Oriente y hacerlo a nuestro parecer, ¿no? Como Occidente, el occidental vive una vida más física que espiritual, ha tenido la inteligencia suficiente para convertir los senderos de yoga en algo físico. Por eso recurren tanto al Hatha Yoga, ¿no? Que es un sendero muy difícil, maravilloso, pero muy difícil. Pero como está relacionado y vinculado directamente con el cuerpo, se dedican a él, cosa que me parece muy buena. Pero bueno, en este mundo en que vivimos, que se necesita tanto tiempo, el Hatha Yoga requiere de muchísimas horas de trabajo y únicamente una persona que pueda contar con esas horas puede dedicarse plenamente al Hatha Yoga. Los demás tratarán de tener un cuerpo estable, una mente estable, pero también con muchas horas de trabajo, muchos años de trabajo y nada más. Pero Bien. muchos senderos hay. Sí, El Hatha Yoga es uno. sí, ok. Es uno. Hablemos un poquito más de Hatha Yoga, si te parece. Un poquitín. Hay que purificar la conciencia a través del flujo que pasa por la conciencia, a través de los nadis, que son los cables Que conducen la energía y la que- conciencia. que conducen la energía y conducen la conciencia de cada organismo, de cada órgano, perdón, de cada órgano. Pero para eso se necesita el tablero eléctrico, que son los chakras. Si los chakras no están purificados, es muy difícil que el nadi pueda funcionar. También tenemos una nadi que es muy importante, ¿verdad? En Hatha Yoga, que se llama Sushumna. Sí, es la más importante porque es el canal central, pero para eso uno tiene que empezar a trabajar mucho los dos hemisferios del cerebro que pertenecen a Ida, el lado izquierdo, y a Pingala, el lado derecho. Cuando este equilibrio se pueda dar,
Sushumna Nadi puede empezar a florecer. Y el flujo de la conciencia se vuelve espiritual. Okay. Mientras tanto, este flujo de la conciencia es mundano, material, relativo. Ok. Pues yo te quería comentar también este tema de que una cosa es purificar la Nadi Sushumna y otra cosa el despertar de Kundalini, ¿no? Sí, completamente diferente. Claro. ¿Y qué va primero? No se sabe. No se sabe. Una persona puede dedicarse a los negocios y ha llegado a un punto en su evolución que naturalmente los flujos de la conciencia se unifican y despierta su Kundalini. Solo que como no conoce el proceso, va a tener muchísimos problemas mentales. Va a tener mucha esquizofrenia y van a creer que está loco. Que en parte es así, porque pues como sí, no conoce el proceso, no sabe dónde su viene, psiquis claro. va a colapsar. El Kundalini Kriya Yoga lo que permite es conocer el proceso, para que la Kundalini ascienda de un modo correcto y los despertares sean lo más prudentes posibles y sencillos posibles y tranquilos. Pero anterior a eso es importante que la Nadi Sushumna ya esté sí, tiene purificada. Que suceder eso. Tiene que suceder eso. Pero muchas veces sucede que las grandes personalidades hacen que esta Kundalini ascienda, pero como no conocen el proceso, sufren mucho. En el proceso de conocer no hay tanto sufrimiento. Hay desprendimiento de aquello que no es sano, pero no hay tanto sufrimiento. Como estás conociendo lo que hay en ti, lo vas reconociendo y lo vas aceptando. Claro. Entonces hay un desprendimiento más natural. Más consciente. Y por supuesto más consciente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de posturas de yoga, ¿no? Cuando hablamos de postura de yoga, si no hacemos el trabajo de energía adecuado con Ida y Pingala, las posturas en sí, ¿se podrían decir que te llevan al yoga o simplemente es un ejercicio físico? No, es un conductor de energía, una postura. Es un conductor de energía. Hacen que el flujo de ida y pingala se equilibren. El propósito de una postura de yoga es ese. Claro, pero si no te lo enseñan... Pues debe ser enseñado. Sí, pero, debe ser enseñado. Pero si no te lo enseñan, o sea que estaríamos haciendo nada más un ejercicio físico, porque no habría... Sí. Aunque se estuviera moviendo la energía, eso es lo noble del yoga también, ¿o no? El yoga es maravilloso. Claro, es muy noble, muy noble. Aunque no te dediques a tu trabajo interno, puedes establecer un contacto muy directo con los órganos físicos y mantener un cuerpo estable. Bueno, pero la finalidad del yoga no es un cuerpo estable. No, pero hay gente para todo. Claro. Hay gente para todo. Hay gente que hace una clase de yoga porque le duele el cuerpo y quiere sanarlo. Está. Y el yoga permite dar las herramientas necesarias para sanarlo. Eso es lo maravilloso que tiene. Muy generoso. Lo importante es que el profesor de yoga, aunque reciba a ese tipo de personas, aclare cuál es la finalidad de ese sendero. Okay. Siempre un profesor de yoga tiene que hablar primero de cuál es la finalidad de ese sendero. Llámese Hatha, llámese Bhakti, llámese Raja. Exactamente. ¿Cuál es la finalidad de ese sendero? Este sendero conduce a esto por esta razón, esta y esta. Y esta es la forma que se debe de trabajar también, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Entonces, si vos pondrías en la balanza, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, muy simple. Si pones en la balanza que una persona practica 2 horas de posturas al día, sin conciencia de lo que es, ¿no? Sin conciencia de las nadis, ¿sí? Practica los movimientos de las posturas físicos, sí, con una respiración, ¿no? Pero no está bien conducido. Y pones a una persona que haga meditación, ¿no? 2 horas.
¿Cuál de las dos va a tener mejor provecho? El que hace meditación. ¿Cuánta es la diferencia? Total. Pero también Claro. la meditación debe darse primero a través de una concentración profunda. Por eso el yoga lo que tiene de bueno es que enseña las herramientas, tiene herramientas para todo. Es como en una cocina donde tienes muchísimas herramientas para cocinar, no solamente una sola herramienta. Pero el que medita con conciencia lo logra mucho más rápido que un Hatha Yogi. En Occidente. Claro, en Occidente. En Sí. la India, un Hatha Yogi trabaja 8 horas por día. Y el movimiento de las nadis y el prana por las nadis y la conciencia es Sí. muy muy consciente para él, ¿no? Sabe qué debe de hacer y qué no Y debe sabe de qué hacer. debe de hacer. Aquí también hay profesores buenos, pero se necesita tiempo para practicar Hatha. Mucho tiempo. ¿Cuántos alumnos tenés, Lakshakara? En total. Me querés decir, ¿verdad? Pues tiene que ver con el trabajo. Hay un trabajo que es físico, hay otro trabajo que es psíquico y hay otro trabajo que tiene que ver directamente con el alma inmortal. Con el alma inmortal son millones, con el psíquico son cientos de miles y con el físico son miles. Ok. Ahora, muchos de esos alumnos no te conocen. Me conocen un poquito, pero se trabaja con el prana. Están ya capacitados algunos para trabajar con el prana. Es lo mismo que doy el ejemplo de Jesús. Pasaron ya más de 2000 años y la gente sigue hablando de él. Y la gente lo sigue sintiendo. Bueno, eso es porque el prana es altísimo. Claro. Bueno, Su vibración. Su vibración es altísima. Ahí es cuando hablo de que hay una forma de trabajo que tiene que ver directamente con la vibración. Otra forma es directamente con la palabra, que es en lo formal, donde uno conoce a algunas personas y les da prácticas más formales, y otras que tienen que ver con la psiquis. O sea que con la psiquis tenés mucha gente. Sí, hay un montón. Con el alma inmortal, otro chingo más. Sí, muchas. Okay. Y con físico, También otro. muchas. Ok, perfecto. Y siempre te has mantenido como guardadito, ¿no? No sos mucho de mostrarte. No, pero es una gracia. La gracia, esta gracia es pasar desapercibido. Bien. Estar con las personas, pero pasar desapercibido. Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué lindo además que nos dé la oportunidad que podamos charlar esto, porque ahora miles de personas te van a conocer. Bueno. Hola a todos, aquí estoy para servirles. Bueno, entonces vamos a abreviar un poquito lo que hablamos, ¿no? Para cerrar el video. Si vas a ser un profesor de yoga, tenés que tener conciencia de lo que vas a enseñar. Para todo en la vida, ¿no? Para todo en la vida, perfecto. Y se tiene que saber cuál es el sendero a seguir. Tiene que estar bien instruido en ese aspecto también. Sí. Muy bien. ¿Necesita una certificación esa persona? No, esta no es una universidad que necesitas un título honorífico. ¿Pero qué necesita? Entrega y amor. Muy bien. Pero en Occidente necesitan también el título. Muy bien, muchas gracias. Namaste. Namaste.